Mario Cubi es un abogado y académico especializado en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos. Ha ejercido como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cotec y fue viceministro de Gobernabilidad 2023. Su trayectoria combina experiencia en el sector público, asesoría legal y liderazgo académico. No existe el producto perfecto, no hay el plan perfecto, no hay el tiempo perfecto tampoco. Y mientras más tiempo pasa, de hecho, el tiempo se complica más porque te casas, porque tienes hijos, porque tienes deudas, porque ya no hay tiempo, porque ya trabajas a tiempo completo, porque... Espera, ya sé lo que piensas. Otro podcast. Pero te prometo que este es diferente. Vimos una oportunidad que no estaba siendo tomada en cuenta y la tomamos. Nuestras historias son especiales y merecen ser contadas. Esta historia empieza contigo y queremos que tú seas parte del todo el trayecto. Suscríbete y sé parte de una conversación fuera del ordinario, porque aquí hacemos más. Mario, qué gusto tenerte aquí conmigo, con nosotros, con nuestra audiencia. Es grato conversar contigo después de algunos años de nuestra última conversación. ¿Cómo te encuentras? Gracias, Jorge. Qué gusto saludarte en esta nueva etapa, en esta nueva faceta en la que creo que te estás desarrollando de manera espectacular. Con la noticia de integrarte ahora a los paneles en RTP, realmente te felicito. Me da mucho gusto luego haber trabajado juntos hace varios años, verte crecer de esa manera. Y también un gusto saludar al equipo Humanamente, que me acuerdo que nacía desde ese entonces y que ahora se ha fortalecido tanto. Siempre un gusto. Me gustaría empezar hablando de ti, de la persona, hablando un poco de cómo fue el Mario adolescente, cómo fue esa transición también a buscar el campo profesional, el campo en este caso del derecho. En algún momento incluso viajaste a otro país también a prepararte y a estudiar. ¿Cómo te llevó ese proceso de crecer y al mismo tiempo encontrar tu pasión? Voy a contarte un poco, esto no lo cuento mucho, pero creo que para la audiencia puede ser interesante, sobre todo los que están en esa etapa de decidir hacia dónde irse. Yo, inicialmente en mi época en el colegio había especialidades. Ahora creo que todo el mundo estudia lo mismo, pero antes había físico, matemático, químico, biológico y sociales. O contabilidad había otra de informática. Yo empecé en sociales. Cuarto y quinto curso, que era lo que ahora es primero y segundo de bachillerato, hice sociales. Y tuve un problema con un profesor de literatura en el que debatíamos sobre el exceso de subjetividades. Y perdí los papeles y dije, ni más, no me voy a graduar de sociales, no me gusta esto, me voy a FIMA. Y alguien me dijo, es imposible que te cambies de especialidad ahorita ya entrando a sexto curso. Y yo me cambio. Y finalmente peleé y terminé graduándome de FIMA. Tuve que dar los exámenes de 2 años en el primer trimestre, los aprobé y me gradué de FIMA. Y en ese último año di exámenes para el Tecnológico de Monterrey, que en esa época tomaba exámenes porque estaba buscando estudiantes internacionales. Y me fue muy bien, de hecho me gané una beca para estudiar mecatrónica y robótica en el TEC de Monterrey. Ya estaba todo listo, me iba a México. Me tenía 95% de beca. Y faltando 1 o 2 meses para irme, me entró el bicho del derecho y de la política otra vez. Pero siempre he tenido la intención de resolver problemas. A mí lo que me gusta es resolver problemas. Cuando veo algo, quiero entender qué pasa y cómo lo hago más sencillo y que fluya. Un hombre que resuelve. De verdad. Y en esa línea la política siempre me apasionó, quizás no de la forma tradicional. No me voy a poner aquí politiquero romántico, decir que me encanta andar por la vida abrazando bebés y gente. Y en que me encanta estar cerca de la gente, la realidad es que me gusta la política porque creo que es el espacio donde se resuelven los problemas más grandes, donde tus acciones y tu capacidad de resolver tiene el mayor impacto posible, porque resolver un problema, entre paréntesis, sencillo, de interoperabilidad entre dos sistemas, puede significar que 5.000 niños tengan atención que antes no tenían porque no estaba conectada una plataforma con otra. Porque resolver un problema jurídico de un municipio con un registro de propiedad e inmobiliario puede significar darle títulos de propiedad a 6.000 familias que transforman para siempre su historia de vida. Y desde ahí, la política siempre me pareció el lugar al que uno debería aspirar a llegar si quiere resolver los problemas más grandes y más difíciles. Y entendí que el camino más adecuado para entender cómo funcionaba la parte política, jurídica o estructural del Estado era estudiar Derecho. Y me acuerdo un día en Río Centro, Seibos, lo invité a mi papi a comer una pizza y decirle, papi, yo sé que estaba todo listo para México, pero quiero quedarme aquí a estudiar Derecho. Y mi papá me apoyó, eso sí debo contar con el privilegio, y mi papá me dijo, listo,
pensé que querías la beca y lo que estabas armando para México, pero si quieres estudiar Derecho, dale. Y terminé estudiando Derecho, insisto, faltando nada para irme a México a estudiar robótica y sería otra completamente mi vida. Y de ahí no me arrepentiría, no me arrepiento realmente de nada porque me permitió entrar a este mundo que al comienzo no era muy claro. Por el paso, yo me gradué de abogado siendo gerente de una empresa courier. Y mi familia venía antes la representación de FedEx, de Federal Express acá en Ecuador, y montaron un courier. Yo a los 21 años me hice cargo de la línea de compras por internet de ese courier, eso en el 2007, que compras por internet era algo así como ahorita inteligencia artificial. Sonaba, pero nadie sabía cómo se comía. Éramos de los primeros socios con Amazon para que la gente compre. Teníamos bodegas en Miami, recibíamos el paquete, lo traíamos en avión y lo entregábamos a domicilio. Ese era mi negocio mientras yo me graduaba de abogado. No tenía mucho que ver. Hice mis prácticas de un estudio para cumplir las horas de obligación para graduarme. Y de ahí trabajé casi 5 años en el área courier, ejerciendo derecho en comercio exterior, en derecho aduanero, representando en juicios, en procesos, pero también administrando mi empresa. Entonces, hasta ahí realmente, y lo cuento un poco extenso porque me preguntaste cómo fue la vocación o cómo encontraste tu pasión. Y si te das cuenta, llevamos 5 años de estudios de derecho y 5 años de trabajo en los que ni de abogado ni de política, de manera de lleno. Luego, por temas que tú creo que un poco los conoces, pero básicamente porque este país en materia de importaciones y comercio exterior estaba bloqueado en la época del correísmo, más persecución a varios de los que fuimos abiertamente contrarios al proceso este de supuesta reemplazo de las importaciones, de los que hablamos en contra de una prohibición zombie. Quieren revivir ahora la prohibición del 4x4 o la tasa del 4x4, que uno podía comprar hasta $400 y 4 kilos sin pagar impuestos ni permisos especiales para uso personal. De un día al otro lo cancelaron. En esa época prohibieron importar celulares, prohibieron importar ropa si no tenías un etiquetado especial. Y así con un montón de cosas que dañó la industria courier, que dañó la industria de importaciones y que algunos que salimos a hablar en contra pues terminamos con pocos amigos en el gobierno. Y ahí me fui a vivir a Australia, como bien me lo mencionabas. Inicialmente, saliendo de todo esto, nos tocó cerrar la empresa. Luego de ese cierre que fue muy duro, teníamos decenas de empleados que tuvimos que lastimosamente liquidar, decidimos salir. Salir por ese rato Ecuador no se veía mayor luz para el que le gustaba vivir del comercio y de los negocios limpios. Y con eso nos terminamos yendo con mi esposa a Australia. Allá hice mi maestría en Derecho en la Universidad de Melbourne. Ella terminó su carrera en finanzas y nos quedamos casi 4 años. Estando allá, ya para cerrar la respuesta larga a tu pregunta, casi al final, la empresa nos dice, oye, nos gusta su trabajo, nos gustaría darles del sponsorship para que firmen contrato con nosotros de trabajo 5 años y con eso tengan la residencia. En ese momento algo inexplicable adentro me dijo, aguanta. 5 años más en la parte administrativa. Para esto no estudiaste. Para esto no te preparaste y esto no es lo que vas a hacer todo el resto de la vida. Y coincidió con la llamada de un muy buen amigo, lastimosamente falleció hace poco, de Tito Quintero, que era el decano de Derecho de la UES en ese entonces. Y en medio de esta semana nos estábamos conversando y decidiendo me llama. Me dice, Mario, sé que hace un rato terminaste tu maestría en Melbourne en Derecho Internacional, estoy buscando profesor, ¿estarías dispuesto a venir para dar clases en la UES? Y para mí eso fue como una especie de llamado, signo. En los mismos días que yo estaba decidiendo si quedarme en Australia, ¿no?, o regresar porque quería ejercer acá, me llamaron a ofrecer unos puestos que para mí era soñado. Siempre me ha gustado dar clases, siempre quise ser profesor universitario, no pensaba hacerlo tan joven y desde ahí nació. Eso impulsa mi regreso a Ecuador y es de acá, dando clases, donde empiezo realmente a tener una pasión dirigida, directa, clara, hacia no solamente la academia y la formación de jóvenes, que sí es parte de lo que siento como vocación, de trasladar lo que se hace bien, sino también empezar a ejercerlo un poco más desde el sector público. Primero desde la colaboración de la academia a lo público y finalmente en el ejercicio del viceministerio de gobierno que pude acompañar a Henry Cucalón, que fue una de las experiencias, la experiencia, para no ser muy populista, la experiencia más impresionante que he tenido hasta ahora en cuanto a un cargo público, al ejercicio, no del poder en el significado tradicional de simplemente tener poder, pero sí aplicar lo que tanto tiempo venía pensando y sintiendo, y es lo que aprendiste y lo que entiendes y sabes hacer bien, aplicarlo a la mayor cantidad de gente posible. Y hay casos
que logramos resolver ahí, que lastimosamente en comunicación quizás no se hizo muy bien el traslado hacia la sociedad, porque hay cosas que no a muchos les interesan, pero que convirtieron y transformaron la vida de decenas de miles de personas y que te hacen entender que, aunque para mí al menos no es para siempre, porque es complejo, cansado y difícil el ejercicio público, definitivamente se da lo que invito a cualquier ser humano, a cualquier profesional que cree que pueda aportar en algún momento de su vida a hacerlo. Porque no existe, quizás, con la excepción de ciertas multinacionales, no hay un solo lugar donde el impacto de tu trabajo pueda tener mayor alcance. Gracias por compartirnos tu historia desde los inicios. Creo que hay muchos temas y ámbitos que podríamos abordar. Si tuvieras que sintetizar un poco tu experiencia, ¿cuáles crees que son las lecciones más valiosas que adquiriste como emprendedor o que incluso puedes aconsejar a una persona que quiere emprender que lo tome en cuenta? Primero, que haga. Uno de los mayores errores, y sobre todo a la generación más joven, quizás por el exceso de educación, a ver, no creo que es lindo o bueno decir exceso de educación, por la vasta y amplia educación que tiene, a veces se complica mucho. ¿No? Hay que tener el plan de negocios, tener listas las ideas, tener el outline, después revisar, luego que ChatGPT revise el outline, y luego lo monto a Grok para que Grok revise lo que revisó ChatGPT, y luego le pregunto a mi tío, a mi abuelo, a mi mentor, a mi coach, a mi influencer de turno y a 3 lives, para ver si tal vez estoy bien y hago un prorrateo de los costos. No digo que no hay que estar preparado. De hecho, creo en la academia y a eso me dedico. Pero una vez que tienes las ideas claras, arranca. Porque no existe plan perfecto. Porque nunca la realidad se acopla a tus planes. Nunca. Tú tienes que acoplar a ellos. Y la mejor forma, y no lo digo yo, está demostrado en la mayoría de emprendedores, sobre todo en el área tecnológica. Mientras más iteraciones tienes, mientras más repeticiones y casos tienes, más capacidad de llegar a un punto adecuado de producto. No existe el producto perfecto, no hay el plan perfecto, no hay el tiempo perfecto tampoco. Y mientras más tiempo pasa, de hecho, el tiempo se complica más porque te casas, porque tienes hijos, porque tienes deudas, porque ya no hay tiempo, porque ya trabajas a tiempo completo, porque ya adquiriste cierto tipo de trabajo y de rol que es más difícil de salir. Por lo tanto, quizás el primer consejo es actúa, haz. Si tienes una idea y tienes ganas, pruébala. Sobre todo si eres joven, porque tienes chance de equivocarte. Yo 3 veces he quebrado negocios y aquí estamos bien parados todavía. Una vez me tocó, no quebré. Nos lo cerraron a la fuerza con casi el 60% de ataque a la facturación en un ratito y me tomó casi 4 años pagar liquidaciones de empleados. Pues no es que es fácil, es duro. No es fácil hacer negocios, pero si te gusta, hazlo. Hazlo y arranca y empieza porque tarde o temprano te vas a caer y mientras antes te caigas mejor, porque alcanzas a reaccionar a tiempo antes de esperar a que todo esté perfecto recién a los 40 y pico, que no está mal, pero si aguantas hasta allá, es más difícil arriesgarte, porque si de ti depende una familia, ya decir me lanzo con mis ahorros y aquí me la juego, aunque es loable, hay mucha gente que lo hace y le va bien, es más difícil. A mí también me gusta regular un poco, desmitificar el mito del emprendedor. Creo que hay algunos que somos viciosos de esto y que nos gusta y que hay que hacerlo, pero tampoco hay que satanizar ser empleado o ser proveedor de servicios. A ratos parecería que si eres emprendedor eres culo, lo hiciste bien y tienes éxito, y si eres empleado no vales tanto. Y te puedo decir, hace poco justo leía la historia de un par de emprendedores en Estados Unidos que decían, mira, me saco el aire, porque cuando eres emprendedor no hay vacación, no hay pausa, no hay sábado, no hay domingo. El rato que dices no quiero trabajar, no facturas. Punto. Ahí no hay vuelta que darle, no hay derechos laborales para el dueño de la empresa. Eso no existe, el que tú te impones. Pero ese rato no necesariamente significa que vas a generar más. Hay emprendedores que tienen 5 años en su negocio rajándose y no ganan tanto como un buen empleado. Porque empleados buenos en buenas empresas, en buenas corporaciones, pueden tener muy buenos ingresos. Ahí, sé sincero contigo mismo. ¿Tienes ganas de emprender porque te apasiona resolver ese problema? ¿Porque tienes ganas de probártelo a ti mismo? ¿Porque tu personalidad no te da para estar sentado en una oficina de 9 a 5 todo el día, todos los días? Eso me pasa a mí. Yo me vuelvo loco. ¿Sí? Y por eso incluso en el trabajo que tengo a tiempo completo con la universidad, mis horarios van de 7:30 de la mañana a 10:30 de la noche, de lunes a sábado. Yo armo mi agenda y armo mi horario en reuniones, en trabajo, en clases. Trabajo mucho más de 40 horas a la semana, pero nunca me voy a ver 8 horas sentados en una oficina de manera continua porque me boto por la ventana yo mismo. Si tienes esa personalidad y te gusta el riesgo, dale.
Pero si en cambio eres un buen técnico, un buen profesional en lo que haces, no te da la gana, porque no a todos nos gusta manejar nómina, tener que ver cómo es el tema de los pagos, manejar a la contadora, que no me vea la cara el abogado, que no me chineen. Acá no me gusta sacar los permisos, no quiero hacer fila en el municipio para una patente. Me gusta mi trabajo. Haz tu trabajo bien, gestiona tus actos bien, porque, insisto, los buenos trabajadores o los buenos profesionales en muchos casos pueden hasta ganar más que los empresarios medianos, mediocres, y no solo mediocres, ojo, por calidad, sino porque no hay tantos negocios como para que todo el mundo sea rico. Esa es una realidad económica, hay una limitación de recursos y se asignan acorde a lo que tú aportas. Si eres bueno para emprender, dale, pero si no estás dispuesto a hacer esa parte, no te compres un dolor de cabeza por gusto, porque si no tienes vocación para emprendedor, es aún más duro que equivocarte de carrera. Creo que es algo que me he dado cuenta conforme he ido experimentando cosas. Creo que son caminos distintos y ambos caminos también son bastante loables. La cuestión es conocerte a ti mismo y ver qué quieres tú para tu vida. Porque el tema de emprendimiento me ha tocado a mí vivirlo desde la creación de Humanamente, desde cero, es brutal. O sea, eso es un ambiente que no lo ves en las clases. Por mucho que asistas a conferencias o talleres, cuando lo ves en realidad es diferente y tienes que vivir constantemente bajo una presión mental, presión del equipo, de los objetivos. No es para todos por lo difícil que puede ser, y más aún en Ecuador, pero que eso no nos impide también reconocer, como bien dices, el trabajo en sus otras variantes. Es Correcto. cuestión de que Y sabes conocerse a sí que mismo. hay una frase que a mí me marcó mucho y que los que hemos emprendido la entendemos. Se habla mucho en la política de la soledad del poder, desde el poder político, ¿verdad? Pero siento que es totalmente replicable en la soledad del poder del dueño de la empresa. ¿Sí? Porque hasta entre los entre los empleados, cuando en la universidad, por ejemplo, yo soy empleado, soy directivo, pero también soy empleado. Si en algún momento hay un problema económico, al empleado máximo se le demoran un par de días de pagar el sueldo, pero hay que pagarle, si no hasta te demanda. Al dueño de la empresa, el rato que hay ese lío, mira tú de dónde sacas y no hay nadie al lado tuyo. Por más leales que sean los trabajadores, del trabajo no está pensando cómo pagar sueldo, pues no le toca. Esa soledad a veces es un peso emocional y psicológico durísimo, del que se habla poco, porque además de que es tu negocio, es tu visión, si eres responsable como ser humano, eres responsable por otras familias. Y cuando además tú mantienes de la tuya y no hay a quién decirle, porque no hay nadie que entienda esa situación, excepto amigos de emprendedores que hayan pasado por eso. Entonces, sí es un tema serio, es un tema denso, apasionante y recompensante cuando sale bien y te gusta, pero que en efecto, a mí, insisto, me gusta desmitificarlo, porque si haces bien tu trabajo, no te desgastes, dedícate a hacer bien lo que haces 8, 9, 10 horas al día o 6 si te gusta y eres eficiente con inteligencia artificial y disfruta tu vida. No es para todo el mundo e inclusive me atrevo a pensar que mucho talento se ha perdido por romantizar en exceso a emprendedores. El consejo es, haz lo que te gusta y aunque suene a cliché, y no hablo de métete solo a la industria por pasión porque hay que comer de algo, hay que parar la olla, pero entre el gran camino de emprender tu propia cuenta o ser un buen colaborador o ser un buen profesional independiente que tiene una especie de mix, ¿no? Porque mantienes lo técnico y tienes algo de emprendedor, pero no montas toda una empresa ni contratas gente, sino que tú prestas tus servicios como consultor. También es una vía, si quieres un poco más de independencia, pero el emprendimiento, que lo invito, lo saludo, lo promuevo, lo hago, no es para cualquiera. Y ojalá la gente se tome el tiempo de hacer un discernimiento adecuado de si quiere ese camino o no. Pero de vuelta, si lo escoges, métete de cabeza y métete lo antes posible porque el resto solo es seguir alargando las cosas y complicando. Ahora quiero pasar al ámbito académico y terminar con el ámbito político y esa faceta tuya. En el ámbito académico, ¿qué tan importante crees que es la educación actualmente y qué podemos hacer para promover justamente un mayor capital humano específicamente en el área de educación? ¿Cómo podemos ayudar a que las nuevas generaciones puedan adquirir más conocimiento? Fíjate que, aunque puede sonar un poco controversial y siendo yo parte de la dirección de la universidad, creo que la educación ha sido, es y será siempre la base de desarrollo de cualquier sociedad, pero debe ser educación pertinente. Y esa es la parte más difícil en una sociedad como la nuestra.
tiene que ser educación enfocada en resolver los principales problemas y en desarrollar lo que queremos desarrollar. ¿A qué me refiero de forma práctica? Yo pongo siempre el ejemplo de Australia, que me pareció fascinante. Cuando yo estuve allá, ellos tenían cada 6 meses una reunión de las cámaras de producción, Cámara de Industria, Comercio, Turismo, las universidades y el sector público. Y sacaban una lista que aquí sería discriminatoria, abusiva, desgraciada, antiderecho, inconstitucional y todo. Una lista de profesiones. Y esa lista te servía para 2 cosas. Primero, las reglas migratorias. Si tú eras un migrante que tenía una de esas carreras, tenías como pedir residencia para Australia. Si no estabas ahí, no me interesas. No me importa de dónde vengas, si refugiado. Me interesan esas carreras. Y segundo, allá el Estado no paga la universidad, no es gratuita. La universidad la cubre cada estudiante, pero el Estado lo financia. O sea, si tú como estudiante australiano de colegio eres aceptado por una universidad en Australia, escoges tu carrera y si está en esa lista, el gobierno la subsidia. Si no está en esa lista, el gobierno te la paga, se la paga la universidad, pero luego tú la tienes que volver a pagar en impuestos. ¿Cuál es la diferencia ahí? La plata del Estado y incluso la migración se daba para las carreras que necesitaba el país en virtud de lo que tenía el Estado, la industria y la academia. Y eran cosas tan específicas. Por ejemplo, yo no estaba en la lista. Yo saqué una maestría en Derecho Internacional en la mejor universidad de Australia. No les interesaba porque no queríamos abogados internacionales hace rato. Si eras carpintero de barcos, estabas de adentro. Si eras enfermero geriátrico, estabas de adentro. Si eras barista especializado a cierto nivel, estaban en la lista. Entonces, es una visión pragmática donde lo que se busca educar y lo que se busca traer es pertinente a lo que la sociedad necesita. Y a mí me da pena, te pongo el caso concreto, en nuestra universidad, la carrera de ingeniería agrónoma, que debería ser un boom, porque además nuestro campus principal está cerca de la zona más arrocera, por ejemplo, de la costa. Estamos entre Daule y San Borondón, y resulta que tengo cerca de 40 veces más postulantes para la carrera de Derecho de Administración de Empresas que para la ingeniería agrónoma. 40 veces, 20 a 800. Lo mismo con, por ejemplo, ingeniería industrial, donde deberíamos tener desarrollo en agroindustria, desarrollo en mejores elementos de exportación, en perfeccionamiento y en valor agregado para los productos primarios que ya tenemos y especializarnos, como lo hace Holanda, como lo hace Suiza, en unos 20 productos. Entonces, es importante la educación 100%. Hay que profundizar en educación 100%. Hay que ampliar el alcance, sí, pero también de manera adecuada, porque no sacamos nada si graduamos todos los años a 100,000 administradores de empresas y no hay qué carajo administrar. No sacamos nada si todos los años graduamos a 200,000 abogados si no hay que defender y qué crear ni qué desarrollar. Entonces, sí es importante la educación y sí es importante la libre elección, pero hay que trabajar mucho como sociedad, primero para generar interés en los jóvenes y en los padres, y segundo para generar desde el Estado un modelo que permita esa educación que termine en un puesto de trabajo o en una capacidad de desarrollo de algo productivo real, que sea parte de las ventajas competitivas del Ecuador, que sea parte de un encadenamiento productivo que ya tenemos como país, y no salir con el título, bueno, ahora aquí ya soy ingeniero, dígame dónde tengo que ir a trabajar, sin haber pensado en eso antes. Por un lado, y por otro también hay que empezar a pensar en educación continua de manera mucho más acelerada porque el avance de la ciencia hoy es brutal. Yo tengo unos 6, 7 meses usando ya inteligencia artificial de manera activa y solo en ese pequeño tema, en 6 meses, a ratos me siento desactualizado. He tenido 3 cursos en diferentes universidades y uso a diario 2 diferentes y ya me siento desactualizado. Entonces, creo que en el corto plazo tenemos que ir mejorando el modelo de presentar la educación. Y en lugar de ser carreras tan largas de 4 o 5 años, carreras un poco más cortas, pero con actualizaciones permanentes. Cada 2 o 3 años volver a la universidad unos cuantos meses para ir puliendo conocimientos en lugar de carreras que a veces, y hoy es súper complejo cuando planificas, porque a ratos creas una malla y cuando el estudiante esté en el 4.º año, mucho del conocimiento se ha actualizado de manera agresiva. Entonces, en eso tiene que evolucionar también para que la pertinencia y la utilidad sea más alta y la gente que ya en países desarrollados empieza a decir, mejor no voy a la universidad, mejor trabajo un poco y genero algo de plata antes, no terminemos en una especie de rechazo al mundo académico, sino de integración para decir, ok, vamos construyendo tu carrera y dándote habilidades conforme avanzas en el proceso y no como fue el modelo tradicional que estudiabas 5 años y ahí nunca más te veías con la universidad.
Mario, comentabas al inicio de la conversación un poco cuál fue tu trayectoria en el ámbito público y también incluso hablabas de que a veces puede ser complicado incluso compaginarlo con temas familiares y demás. Em, hay algo que a mí me resulta muy curioso, que te lo he escuchado hablar muchas veces y me gustaría también que la audiencia pueda conocerlo, que es el tema del federalismo. Mm. Me gustaría saber brevemente, primero, ¿qué es el federalismo? Y segundo, ¿por qué consideras que puede ser una alternativa para Ecuador? Gracias, Jorge. Sí, he sido candidato a la Asamblea Nacional, fui viceministro de Gobierno y ministro de Gobierno subrogante más o menos un mes, desde la experiencia pública dura. Y con esa experiencia, ya no solamente desde el estudio académico y de la comprensión de modelos a nivel de los diferentes estados federales, creo que el modelo federalista es de lo más adecuado para salvar este país de una posible quiebra absoluta, primero desde lo económico y luego resquebrajamiento social aún más grave. Porque el federalismo, aquí aprovecho la cuña publicitaria, con Jorge escribimos un capítulo sobre federalismo en un libro que publicó la Universidad Casagrande ya hace algunos años, que es República Federal del Ecuador, los invito a revisarlo, donde evaluamos por qué el federalismo realmente no es, como algunos tratan de mostrarlo, que es dividirnos y no vernos o no tratarnos, sino un modelo de organizarnos respetando la diversidad. El federalismo es básicamente un mecanismo en el que regiones o espacios físicos de un país pueden tener competencias o capacidades o poderes para administrar su propia realidad. Por ejemplo, y voy a usar el caso de Estados Unidos, que quizás es el más conocido. Estados Unidos tiene varios estados. Hay mucha legislación que la hace cada estado. En materia laboral, por ejemplo, ustedes se van a la Florida, es un valor por hora diferente al de California. Si ustedes se van a Delaware, es distinta la legislación para crear una empresa, es distinto los impuestos. De esa manera, ¿por qué Ecuador es clave para un modelo federal? Porque tenemos culturas distintas, porque aunque es un país chiquito, tenemos modelos productivos distintos, tenemos modelos de desarrollo distintos. Por ejemplo, Sierra Centro en la parte de Chimborazo, de Tungurahua, de Cotopaxi, Pichín, Chimbabura incluso, tienes una producción ganadera y agrícola impresionante, sobre todo en enfoque exportador, con una dinámica muy cercana a las comunidades indígenas y a procesos que tienen que ver con este ejercicio comunitario y económico diferenciado. Tienes en la costa una producción exportadora agrícola y acuícola con otra dinámica social, con otro estilo de producción, que te permitiría que cada región tenga su modelo laboral, tenga su modelo tributario y con eso incentivar producción en cada área sin pelearnos. Dejar de tener que ponernos de acuerdo entre Quito, Guayaquil, Cuenca, cada vez que queremos promover una reforma laboral, cada vez que queremos poner una reforma tributaria, cada que un municipio quiere incentivar de alguna manera la generación de nuevos puestos de trabajo y de empresas. Y con estas reglas federales, es decir, somos un solo país, un solo Ecuador, con frontera delimitada, fuerzas armadas, comercio exterior igual, con diplomacia igual, con ciertas reglas penales iguales, pero por lo demás, organizado, nosotros planteábamos 5 regiones, no es que cada provincia es un mundo aparte, que se alineen por una realidad cultural, productiva y geográfica que permitan fortalecer esas competencias comparativas y competitivas. Y para los que no lo creen y puedan profundizar en el libro también, no coman cuento que dicen siempre, miren que solo los países grandes tienen, como Canadá, como Estados Unidos. Bélgica es federal, Suiza es un modelo confederado bastante similar, Alemania es federal y esos países no son, algunos más pequeños y otros no mucho más grandes que Ecuador. La clave del federalismo entonces no es por el tamaño, sino por la capacidad de dar más independencia a cada zona, que yo creo que en un país como el nuestro, que tiene claramente entre costa y sierra distintos modelos productivos. Incluso el austro, hoy con minería y con su capacidad industrial, tiene su propia realidad. La Amazonía, que podría dedicarse a ecoturismo y a generar inversión extranjera y normativa que promueva, por ejemplo, la llegada de nuevos turistas y la creación de proyectos en esa área, con incentivos tributarios que quizás sean difíciles de aprobar para todo el país, pero que en esa zona sí se puedan. Hay casos de éxito por el mundo que me parece es una de las grandes soluciones para dejar de estar en tanta pelea constante por tantos temas y más bien poner a competir a las provincias o regiones federadas entre sí por atraer el tipo de inversión que quieren. Mario, como tradición en nuestro programa, siempre nos gusta realizar 2 preguntas a nuestros invitados. La primera, ¿qué pregunta te gustaría a ti dejar a nuestra audiencia? Algo que les permita reflexionar también sobre nuestra conversación o sobre algo en general que sea de tu interés.
Hay una pregunta que yo le hago a mis estudiantes de primer semestre en Derecho que vale la pena que se haga. ¿Dónde quisieras que sea el punto más alto de tu carrera profesional o de tu vida profesional? Y no lo digo aquí en 1 año, en 2 años, en 5 años, en 10, en 20, en 30, en lo que sea. ¿Cuál quisieras que sea el tope o el pico de tu carrera? ¿Quieres ser el presidente de una multinacional? ¿Quieres ser la competencia de Shakira porque eres artista? ¿Quieres ser el que cante en la próxima apertura de un mundial? ¿Quieres ser el presidente de la República? ¿Quieres ser ministro de Transporte y Obras Públicas porque tu pasión es que este país funcione como corresponde en carreteras? ¿Quieres inventar el próximo satélite que compita con Starlink? Trata de soñar un poco. Ábrete a eso y haz el ejercicio consciente de pensar qué es lo más alto que quiero lograr. Y es un ejercicio sencillo, pero que en la experiencia me ha permitido abrirle la cabeza a muchos chicos que a veces están en la carrera inmediata y en ver cómo salgo de ahorita y cómo paro la olla ahorita y después de la universidad ya dónde trabajo. Piensa a dónde quieres llegar y piénsalo porque desde ahí es un poco más fácil construir los pasos. Hay un discurso espectacular de Steve Jobs en el que él cuenta cómo fue su proceso en la universidad, que tomó unas materias de caligrafía medio raras y que luego eso permitió los tipos de letra que hacen la diferencia en Word y Mac. Y su cierre es, tú nunca puedes unir los puntos viendo hacia adelante. Tú solo puedes unir los puntos de tu historia viendo hacia atrás. Pero el preguntarte a dónde quisieras llegar como tope te permite ir haciendo una especie de ingeniería inversa y decir, ok, si yo mañana quiero ser efectivamente el presidente de la República, ¿me conviene tomar un curso en comunicación o me conviene tomar un curso en contabilidad? Si yo mañana quiero desarrollar la nueva solución para vehículos que vuelan, ¿por dónde debo coger? ¿Con quién me tengo que relacionar? Entonces, es una linda pregunta, primero para soñar un poco, pero después que te sirva siempre eso y anótalo, porque te sirve como guía para decir cuál es el siguiente paso. ¿Alimenta el camino hacia donde quiero llegar o simplemente se puso bonito y se puso al frente ahorita eso que está brillando y que te va a quitar tiempo y enfoque? Y la última pregunta, si dependiera de ti, en un caso hipotético, ¿qué cambio te gustaría ver en tu comunidad, en tu ciudad, en el país? ¿Qué te gustaría que se hiciera? Quizás el que mayor impacto pueda tener es que quienes estén en puestos altos de decisión sean gente a la que legítimamente le interese el bien común. Hay lastimosamente mucha gente en este país que llega a cargos de poder por amor al poder, porque es pana de alguien, porque ese rato no tenía otro cachuelo. Creo que hay muchas formas de hacer plata en la vida, pero si solamente lográramos mejorar la calidad de lo que quiere lograr la gente que llega a cargos públicos altos, creo que hay mucho que podríamos transformar. Hay temas técnicos, jurídicos de los que uno puede hablar, pero la realidad es que mientras no mejore la calidad de la gente, es difícil que una estructura jurídica cambie el país. Mario, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. A ti, Jorge, siempre un gusto poder conversar y siempre a las órdenes para Humanamente. Un placer. Muchas gracias.